Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Con reverberancia en el presente. Producido por triplemedia.info Y desarrollado por Alejandro Gagliero y Maricel Dilleno. Actualizame Actualizame esta noticia, esta experiencia, esta discusión, esta ideología o lo que venga. o lo que sea. Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast. Bueno, ni sé cómo llamarlo a este tema, así que vos lo titulás. El racismo. Hoy en Actualizame esta vamos a tratar un tema del que estamos charlando todes, así que, bueno, como podamos, lo vamos a charlar acá también para que se abran debates paralelos y posteriores. El tema es, lo que pasó en los Estados Unidos, básicamente con George Floyd y el caso de racismo sistémico que existe en dicho país y que, bueno, también se puede apreciar en otras latitudes, como en América Latina también, ¿no? No es que estamos exentos de racismo. Claro, un par de amigas esta semana me cuestionaron sobre este tema en términos de... claro, ahora nos acordamos de ese tema porque si pasa en Estados Unidos, claro, acá también pasa en todas partes, pero bueno, Estados Unidos es un espejo muy grande para todo el mundo. Sí, no solo es un espejo muy grande para todo el mundo, sino que obviamente todo lo que pasa allá repercute y se ve mucho más lo que ocurre en otros países del mundo. Acá en la Argentina, por ejemplo, mueren chicos de hambre y son discriminados sistemáticamente las poblaciones QUOM en todo lo que es la zona del Chaco, pero bueno, no es noticia. Pero bueno, cuando pasa una cosa así en los Estados Unidos siempre repercute y es tomada por todos los medios del mundo. Pero bueno, hay que aprovechar esta oleada que ocurre, que viene desde este hecho de George Floyd y su brutal asesinato por parte de la policía de Minnesota, para replantearnos temas nosotros sobre el racismo, microrracismo y demás en nuestras latitudes. Claro, de donde venga está buenísimo que nos hagan hablar de estos temas. Sí, por supuesto. Pero bueno, la idea acá es más o menos hablar, contextualizar lo que pasó en Estados Unidos y después ver qué podemos tejer en base Para empezar por este caso que se escuchó esta semana, digo que vi un documental de Netflix, o sea, un documental accesible a cualquiera, en donde uno de los asesinatos que muestran es a un negro en la calle por parte de la policía que se da exactamente del mismo modo que este que con mucho morbo vimos. Y la víctima pide, por favor no puedo respirar, por favor no puedo respirar, como si fuera exactamente el mismo hecho repetido un montón de veces, que me da escalofrío pensar que ese documental está en Netflix antes de que todo esto sucediera. Sí, el documental se llama Enmienda 13. Sí. Para que aquellos que lo quieran ver, Enmienda 13 en Netflix, que habla sobre la situación de los afroamericanos en los Estados Unidos, principalmente. Y bueno, los Estados Unidos obviamente es una nación bastante racista desde prácticamente sus inicios. Los Estados Unidos se independizan en 1776, el primer país de América en independizarse. En ese momento, muchos de los firmantes de la Constitución estadounidense poseían esclavos y la esclavitud se mantuvo legal hasta casi un siglo después de la firma de independencia. La esclavitud fue legal hasta 1865, que termina lo que se llama la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, que es la guerra civil entre el norte, la Unión, y el sur, la Confederación, que si algunos de aquellos recuerdan, alguna vez vieron los Duques de Hazzard. Sí, los Duques de Hazzard tenían el General Lee, que era el auto, y el General Lee en el techo del auto tenía la bandera confederada, y el General Lee era el general de las tropas confederadas en la guerra civil. Y obviamente hasta el día de hoy, si uno va a los Estados Unidos, va a los estados del sur, están muy presentes las banderas confederadas y los monumentos a soldados, generales, a Jefferson Davis, que era el presidente de la Confederación. Y básicamente, para entenderlo a grandes rasgos y muy someramente, la guerra civil estadounidense, en ese momento los Estados Unidos tenían obviamente menos estados que hoy en día, no eran 50, eran muchos menos, estaban todos prácticamente concentrados en lo que es la costa este de los Estados Unidos. Y estaba dividido por la línea que llamaban Mason-Dixon,
se dividían los estados del norte, que eran estados libres, donde no había esclavitud, y los estados del sur, que eran los estados esclavistas. En 1820 se firma lo que se llama el Compromiso de Missouri, que básicamente lo que el Compromiso de Missouri dice es: cada vez que ingrese un estado a la Unión, es decir, cada vez que un territorio se convierta en un estado, para pensarlo en términos locales, es, por ejemplo, cuando Tierra del Fuego pasó a ser provincia, por ejemplo. Bueno, los Estados Unidos pasan a ser estados. Tenía que haber un estado que sea libre y un estado que sea esclavista, para mantener el Congreso nivelado entre votos esclavistas y votos no esclavistas. Esto empieza a entrar en crisis con el correr de los años. Cuando llega Lincoln a la presidencia, estalla todo el conflicto. Un motivo era, por supuesto, abolir la esclavitud. La mayor parte de la población afroamericana en los Estados Unidos se encontraba en el sur, trabajando en las plantaciones principalmente de algodón. Que obviamente también, que eso no se cuenta tanto, digamos, pero había un factor de organización económica del país. Claro, pienso, se liberan un montón de esclavos y en ese momento un montón de familias probablemente también quedaran sin hogar, sin trabajo establecido, claramente, y entonces hay un desajuste de gente que empieza a vivir su independencia de una manera bastante difícil. No, por supuesto, pero era necesario para las élites estadounidenses, era necesario terminar también con la esclavitud para imponer el sistema de producción capitalista e industrial que los Estados Unidos necesitaba sí o sí para transformarse en potencia, que era lo que aspiraba. La esclavitud, entendida en términos clásicos, de tener mano de obra esclava, no es compatible con un sistema netamente capitalista. Vos necesitas gente que consuma, y como los esclavos negros eran la mayor parte de la población del sur, necesitaban que sean libres esos esclavos. Después, entre el periodo que termina la Guerra Civil, que es 1865, hasta 1877, se llama el periodo de la Reconstrucción, que lo que busca es, los esclavos son libres, y lo que busca es fortalecer la unión entre todos los estados, pero igualmente se aprueban las leyes. Como los Estados Unidos seguían siendo fuertemente racistas y a favor de la esclavitud y no quería una igualdad con la población afroamericana, se aprueban todo lo que se llaman las leyes de Jim Crow. Las leyes de Jim Crow van a implementarse durante 100 años en Estados Unidos, que es básicamente la segregación racial, o el apartheid, digamos, que es la población blanca come en tal restaurante, la población negra tiene que comer en otro. Separados, el eslogan eran separados pero iguales. Hago una referencia en lo que refiere a lo artístico de esa época que me quedó grabado, que es una película que se produce poco tiempo después de la abolición de la esclavitud, en blanco y negro, con la precariedad del cine de esa época, casi mudo, porque muy pocas posibilidades de grabación de sonido, y allí se ve como el Hollywood de ese entonces, que como ahora nos sigue condicionando y marcando formas de conducta, porque todo esto económico del capitalismo también repercutía en lo social, en la construcción cultural emocional de la sociedad. Y en esa película, el negro que aparece, que ya no es esclavo, pero sí se convierte todo el tiempo en el generador de acciones primitivas y malas. Por ejemplo, hay un negro que viola a una mujer, que para evitar que la violen se suicida. El título de la película hace referencia a la nación que queremos, el ideal. Sí, el título es El nacimiento de la nación. El nacimiento de una nación. Es de Fíjate Griffith, cómo nace. 1915. Y pasan otras cosas que hacen que merezca castigo. Sí, la trama. El rol, pero lo que más me llama la atención es que el personaje que hace de un negro Es blanco. es un blanco pintado de negro. Sí, Ni siquiera Hollywood, como actor, claro. Bueno, hay una película que se llama, no me acuerdo el nombre, pero ya es mucho más adelante en el tiempo, que habla sobre El libro verde. No, que el barco se llamaba La Reina de África, pero la actriz que era la Reina de África era blanca. Era la Reina Blanca de África, Claro. digamos. Esa película se llama El Nacimiento de la Nación, Sí. o El Nacimiento de una Nación, es de 1915, en blanco y negro, muda, dirigida por Griffith, de apellido, y que es una referencia directa al Ku Klux Klan. Bueno, sí, Básicamente. que aparece en esa película con una cruz que queman, que eso no estaba todavía en los ritos del Ku Klux Klan, pero No. la película lo impone. Sí, esos son ritos más bien
extraídos del norte de Europa. De quemar Claro. cruces y demás, traído del norte de Europa. Pero lo trae el cine, es buenísimo. El arte influye, es como Anonymous ahora, que Sí. salió en varias series, películas y usamos. La trama de esa la película realidad. es bastante interesante porque son dos familias, como básicamente la de Romeo y Julieta, pero son dos familias. Una familia está a favor de la unión, es decir, de abolir la esclavitud, y la otra está en contra. ¿Sí? Se encuentra, digamos, alineada con los estados del sur a favor de mantener la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estalla la guerra civil, gana la unión, que son los que quieren abolir la esclavitud es abolida en los Estados Unidos. Entonces, los negros, utilizando corrupción y demás, se hacen con el poder en ciertos En el estados estado, sí. del sur de los Estados Unidos. Y se los muestra como en lo que sería el Congreso, borrachos, bailando. Son casi personajes. Sí, personajes animaloides. primitivos, Sí. primitivos directamente, y que comienzan a llevar adelante como una racia hacia la población blanca. Entonces persiguen a esta chica Sí. de una de esas familias. Esta chica, para no ser violada por la persona afroamericana, se suicida. Y después, bueno, finalmente la familia que estaba en contra de la esclavitud se une a la liberación, entre comillas, y ahí como que se forma el Ku Klux Klan, que lucha a combatir contra la corrupción de los negros, que al final abandonan sus derechos y los blancos vuelven a tomar el poder. Estábamos considerando al fin de la presidencia de Lincoln y todas las disposiciones que se habilitaron en ese momento, funcionales al sistema económico que se imponía, valga la redundancia de la palabra imponer. Y bueno, es lo que se ve y que se veía hasta hace muy poco tiempo en el apartheid en Sudáfrica, que duró hasta el 94, que era básicamente los blancos por un lado, los negros por el otro, y no había, digamos, no se encontraban en lugares comunes, por así decirlo. Esa película que mencioné, que pensé que de esa ibas a hacer referencia, de Green Book, el libro verde, en donde trabaja Viggo Mortensen, el actor, está ambientada en esa época, donde si ibas a había bares para negros y bares para blancos, restaurantes bueno, la película es buenísima, ganó muchos premios. El protagonista es un negro, pero de una familia millonaria, que viene de otro país a vivir a Estados Unidos y es pianista y busca como guardaespaldas a un blanco. La serie de contradicciones que viven en una gira por el país es buenísima. De eso se trata, es como una película que va cambiando de lugares y de situaciones, recorriendo bares y lugares incluso eventos privados de esa época. Bueno, nada, ahí se ve es toda esa Bueno, división recomendada entonces. y toda esa contradicción entre la gente para la cual ya era evidente, para mucha gente, que lo que estaba pasando era absurdo y que no tenía un sentido final, y sin embargo convivían con la costumbre, bueno, Pasa que a lo mejor para mucha gente puede sonar absurdo, pero para el sistema no es absurdo. Entonces perpetúa esa forma de separar a la población. Es decir, en Sudáfrica duró hasta el 94, no es que se eliminó hace 100 años atrás. Claro. Estamos pensando hace 25 años atrás, el 94. Incluso cualidades que se manifiestan como se dan por hechas, contrarias completamente. Por ejemplo, que los negros violaban a las blancas. Y en realidad, estadísticamente, en muchos estudios se pone en evidencia que muchos más blancos violaban a mujeres negras que viceversa. Sí, lo mismo también, por ejemplo, con el tema de la violencia, de la delincuencia, etcétera, siempre como que se culpa principalmente a los Estados Unidos, obviamente a los afroamericanos. Entonces los Estados Unidos recién va a tener el movimiento de derechos civiles con Martin Luther King, Malcolm X durante la década del 60, y ahí por primera vez más o menos se empiezan a crear los lugares mixtos, por así llamarlo, ¿no? Las escuelas primarias, secundarias, universidades, etcétera, donde se permitían negros, los bares donde convivían negros y blancos. Hay que recordar, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial existía todavía la segregación racial y las tropas estadounidenses afroamericanas combatían en regimientos segregados, no se mezclaban con los blancos, combatían otro tipo de regimientos, y hasta cierto punto era absurdo porque estaban combatiendo contra el nazismo para devolver la libertad a otros pueblos, cuando ellos en realidad eran tratados como ciudadanos de segunda en su propio país.
las leyes de Jim Crow que imperaron durante 100 años en los Estados Unidos fueron la base y sirvieron de inspiración para lo que fue las leyes de Nuremberg, que creó la Alemania nazi, que básicamente le quitó la ciudadanía y transformó en ciudadano de segunda a los judíos. Entonces, ahí hay una cierta contradicción entre lo que buscaba los Estados Unidos y cómo trataba a su propia población. Y obviamente no solo recaía con los afroamericanos, también eran considerados ciudadanos de segunda, por ejemplo, los italianos en una época, los irlandeses, los católicos, bueno, obviamente hoy por hoy los hispanos, es decir, toda aquella persona que no encajara dentro de la terminología o del grupo blanco, caucásico, anglosajón, era ciudadano de segunda. En nuestras sociedades hay una contradicción que me parece rara, que es que muchos pensamientos, posiciones ideológicas tomadas al respecto del racismo, el clasismo, el inmigrante que viene a invadir tu lugar, se olvidan, o sea, por ejemplo, en nuestro contexto, los italianos se olvidan que fueron inmigrantes sus ancestros en un momento en esta tierra y marginan a otro, a otre. Y en realidad también hay una situación que, o sea, parece que se olvida la historia y se rompe el concepto y se quiebra. Pero por otro lado, el pensamiento conservador, de marginar a un sector, se sigue arraigando, y yo lo noto cuando escucho algunas reflexiones, no sé, de mis padres que me parecen tan viejas, y decís, no, están. Y después pasan estas cosas y las ves reflejadas en la tele y decís, no, están y están a full, digamos. La esclavitud se terminó, pero esta construcción del otro como referencia de lo que no se quiere ser, como un ser cargado de cualidades que lo ponen en el lugar de lo malo para yo sostenerme en el lugar de lo bueno, es como algo que imposible de soltar como comunidad. No, por supuesto. También la idea del inmigrante depende de dónde venga el inmigrante. Digamos, si el inmigrante entra dentro de la idea sobre la cual se construyó la nación argentina, que es básicamente una nación europea. Ese es dueño. Europea ubicada en Sí. América Latina, básicamente con población blanca, etc. Y la inmigración que se buscó traer era población blanca al país y se marginalizaron las poblaciones afroargentinas, los pueblos originarios y demás. Entonces, si el inmigrante cumple con esas condiciones, dentro de la idea nacional argentina entra, por ejemplo, un italiano, por ejemplo, un estadounidense, un europeo en general, no se lo discrimina, de cierta forma es incorporado de alguna manera, pero no pasa lo mismo con los pueblos de los países vecinos de la Argentina, con los pueblos africanos. Tal cual. Digamos, con el europeo o el estadounidense o el de América del Norte, la idea de nación que tenemos no nos hace ver que son extranjeros. Entonces vos a lo mejor lo podés ver a esa persona que es italiana, pero no lo extranjerizás. En cambio, cuando vos ves un afroamericano o un afroargentino, ponele que a lo mejor nació en Argentina, vos automáticamente lo ves, es africano, tiene rasgo africano, y vos automáticamente pensás, ese tipo no nació en Argentina. Sí, ¿Se es entiende? una forma de Lo concebir asociás la a otro raíz. país. Lo mismo, por ejemplo, los asiáticos. Vos a lo mejor ves una persona con China, con rasgos asiáticos, con ascendencia china, y no puede, o sea, te hace ruido que es argentina. O sea, esta persona es china, como te hace ruido que es argentina, porque ahí tenemos el límite construido de la idea nacional y lo que entra dentro de la idea nacional. En realidad es una idea, una construcción que ya está completamente quebrada, pero bueno, se sostiene desde los lugares conservadores, desde mi punto de vista. Sí, es parte de nuestra historia, pero no está bueno que no por nos supuesto. cuestionemos esto. La idea es completamente anacrónica. Ya pasó. Repercute en un montón de sectores, pagan justo por pecadores, y esta carga del mal a una clase social, que también es un poco de falta de conciencia de clase, la miraba reflejada en esto de Estados Unidos, que veía que las cárceles hoy están llenas de gente de color, que de cada 3 personas negras, 1 está presa en Estados Unidos. Y de 17 blancos, 1 está preso. O sea, no es poca la diferencia, No. es abismal. Digo, en Argentina podemos escuchar millones de casos de gente de la alta alcurnia que tiene juicios
y que debe mucha guita al Estado, a lo que sea, a los bancos. Pero las cárceles no tienen mucha gente millonaria y rica. Está llena de gente con un poder adquisitivo muy bajo y hay una carga de esta construcción cultural de lo negativo sobre esta clase social. Acá no me parece tanto racista, me parece clasista. En Estados Unidos es más evidente porque la gente de color está todavía muy sesgada, entonces se puede decir 3 negros, 2, ¿se entiende? Sí. ¿A lo que voy? Sí, se entiende claramente. Sí, en la Argentina, obviamente, si sos una persona blanca, tenés mucha más chance de ser absuelto o de tener una pena de prisión mucho menor que una persona que tiene un origen más mixto, por así decirlo. Sí, también tenemos esto en todos lados, más posibilidad de pagar una fianza, por ejemplo. Sí, una persona Esa que es clase más social mestiza, por así llamarlo, y que proviene de una clase económica baja, es muy difícil que logre permanecer en libertad y es más fácil que la encuentre culpable siendo inocente también. Porque la carga racial y clasista juega muchísimo en ese tipo de consideraciones. Y después también un mito que hay que derrumbar, y que es altamente racista y clasista, pero que se usa mucho, es si uno se esfuerza puede tener éxito en la vida. Eso es altamente clasista y es altísimamente racista, porque no todas las personas nacen con las mismas condiciones para lograr lo que se denomina éxito, entre comillas, en la vida. Se hizo viral un video que se trata de un juego que se hace muchas veces para abordar este tema, que es una persona hace preguntas y permite que avancen un paso los que puedan responder positivo. Y entonces manifiesta que las personas con un lugar de largada, con un montón de vivencias en desventaja en su experiencia de vida, no avanzan. Bueno, es imposible y entonces después el mensaje es ese. Claro, por supuesto. Está bueno como referente. Un videito. No, es un juego muy ilustrativo. Si uno Sí. yo participé en uno una vez que era sobre otro tema, que era violencia de género, pero sí, es muy ilustrativo ver cómo uno avanza, retrocede o se queda en el lugar. Y en los Estados Unidos esto aplicó muchísimo porque durante la época de la segregación racial, las escuelas, por ejemplo, las escuelas blancas, recibían mucho más presupuesto y mejores docentes y etcétera que las escuelas destinadas a los afroamericanos. Una escuela privada ahora que tiene Claro, otro presupuesto. pero esas eran escuelas públicas. Claro. Eran las dos escuelas públicas, sí. pero la de los blancos tenía mejor calidad que la de los afroamericanos. Lo mismo que el transporte. El transporte para blancos tenía más lujos que el transporte para afroamericanos. Y eso obviamente no permite que uno pueda tener éxito, entre comillas, en la vida, éxito dentro del sistema capitalista, en la vida cuando uno parte con una disparidad tan grande. Entonces, el mito hay que derrumbarlo porque es clasista y racista. Y produce mucha irritación que a alguien lo juzguen, en mi caso, de una persona que trabaja 8, 12 horas por día esforzándose para después de 20 años tener una casa de 2 ambientes, y es muy irritante cuando alguien juzga el esfuerzo si ya nació heredera, por ejemplo, y a veces hasta se entiende esa construcción de lo violento que resulta que te juzguen de esas maneras y la violencia que puede representar tu accionar ante esa imposición. Eso es más o menos lo que dice Angela Davis. Angela Davis fue una militante afroamericana que tuvo una relación con las Panteras Negras en su momento. Una intelectual estadounidense de que izquierda. se tuvo que exiliar de Estados Unidos. Se tuvo que exiliar y es una persona que todavía sigue viva y que si buscan en YouTube van a encontrar un montón de conferencias y demás que son muy interesantes. Y ella plantea por qué la revolución puede ser violenta, digamos. Por qué se producen protestas violentas de los afroamericanos en los Estados Unidos, cuando lo que ella dice es, y es lo normal que ocurra, pero cuando el sistema te oprime de una forma tan violenta, que vos vas caminando por la calle y te paran para averiguar tus datos, o te segregan racialmente, es normal que esa persona explote en algún momento con un estallido de violencia social. Entonces, la violencia dentro de la discriminación parece ser en algunos casos una salida casi natural, si se quiere, como una válvula de escape que puede generar. Pero el problema es pensarlo de esta manera. Es el sistema y la sociedad la que genera primero esa violencia que después le vuelve a la sociedad. Sí, Angela Davis también hace hincapié en el sentido de desaparición de intelectuales y revolucionarios
con ideas propias de esa época que pasó en muchos gobiernos fascistas, dictadores, o en Estados Unidos no hacía falta que aclaren que eran fachos, pero hubo el Ku Klux Klan, las cárceles y esta criminalización de la clase negra hizo que un montón de revolucionarios pensantes que estaban imponiendo nuevas cosas desaparecieran. O sea, los mataron, los pusieron presos. Les quitaron el derecho a voto, porque ese es otro tema, que estuviste en la cárcel un día y ya no tenés más derecho a voto en Estados Unidos. Y bueno, ya no podés opinar sobre la vida. Entonces se encarcelaban a propósito, para que no pudieran opinar. Sí, también algunos se exiliaron a otros países. Por ejemplo, algunos fueron a Cuba, a otros lugares del mundo. Porque, por ejemplo, durante la década del 50 los Estados Unidos tenían también lo que se conoció como el macartismo. Sí. El macartismo era básicamente investigar y juzgar a personas que tuvieran alguna posible filiación con el comunismo. Entonces eso generó una persecución y una caza de brujas muy grande dentro de los Estados Unidos. Era como la AAA en Argentina, digamos, si se quiere, que perseguía a los movimientos subversivos, a los denominados por hecho movimientos subversivos. En los Estados Unidos también funcionó. Y fue el macartismo, que duró una buena cantidad de años, durante la década del 50 principalmente, hasta que finalmente, después de esa aparición. Pero toda esa opresión sistémica sobre las poblaciones afroamericanas de los Estados Unidos hasta el día de hoy se mantiene. Si bien uno puede ver afroamericanos que triunfaron, que son estrellas de cine, grandes deportistas, intelectuales, músicos, etc., el camino para lograrlo no es el mismo y es mucho más arduo por momentos que los blancos estadounidenses, los blancos anglosajones en los Estados Unidos, que parten con muchas más posibilidades. ¿Cerramos? Ningún presidente en la historia de Estados Unidos fue realmente beneficioso, contundentemente beneficioso para la clase negra, ¿no? Y Ni eso Obama. es debatible, digamos. Por ejemplo, Kennedy es una persona muy cercana a Martin Luther King y a los movimientos de derechos civiles. Lyndon Johnson en algún momento también. De Obama también. Generalmente los demócratas son los que más se acercan a la integración, mientras que los republicanos, como Donald Trump, Bush padre, Bush hijo, Ronald Reagan, etc., Richard Nixon y demás, son más que todos los que se oponen a ese tipo de integración racial. Es un tema muy debatible y daría muchísima tela para cortar. Ve que presidente. Un dato de color muy interesante era que durante el siglo XIX los demócratas eran los racistas y los republicanos eran los que integraban. Dato de color. Lincoln, por ejemplo, era republicano. ¿De qué color el dato? Del color que ustedes quieran. Apliquemos este juicio y esta valoración que Estados Unidos nos abre a nuestra vida diaria, a nuestra cotidianeidad. Sí, por supuesto. Todo lo que ocurre y todo lo que nos haga pensar de alguna manera hay que aprovecharlo. Esto que pasó en los Estados Unidos, que es una tragedia y que uno puede decir, bueno, en Argentina también pasa, perfecto. Usémoslo para pensar, para generar nuevas ideas y para terminar de una vez por todas, digamos, con el racismo y el clasismo que impera en nuestras sociedades. No vamos a terminar con eso de la noche a la mañana, pero por lo menos seguir avanzando para que un día sea erradicado. Sí, en nuestra comunidad más cercana hay mucha valoración con eso del esfuerzo, de que uno tiene lo que quiere, de que uno puede y... Lo cual es una idea completamente falsa que básicamente es promulgada por las clases altas. Claro, pero que que las ahí la clases repite altas, la clase media y la clase baja. Y la clase media, la clase baja la repite, pero es una idea promulgada por las clases altas, que en general las clases altas, el esfuerzo lo hizo algún descendiente, algún pariente ascendiente de ellos en la línea. O capaz que alguno lo hace, pero también después se va de viaje a donde se le canta y tiene un living en la casa muy copado como para reponer energías, mínimo. Claro, sí. Pero bueno, esa idea también hay que sacarle. La idea de que el éxito depende de cuánto trabajás, de lo que haces. Hay que eliminarla para buscar una sociedad más justa. Esa idea es la primera que tenemos que erradicar para buscar una sociedad un poco más justa. Bien. Y bueno, actualizame esta. Ahora no decís más Bessie porque se hace el otro. Un besi.